Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a abordar la unidad prevista para la clase de hoy, la número 9, que versa sobre las actitudes posibles del demandado. Estamos ubicados en la etapa primera del proceso civil, que hemos llamado etapa introductiva o etapa de postulación o etapa constitutiva. Y el primer acto relevante, trascendente, que analizamos en el encuentro pasado, es la demanda. Como ustedes saben, la demanda, la iniciación de la demanda, supone que con anterioridad, como regla general, se desarrolló la mediación sin éxito. Como requisito de admisibilidad, se adjunta a la demanda el acta que da cuenta del cierre de la mediación, pues esta es previa y obligatoria. Al mismo tiempo, existe la posibilidad, antes de iniciar la demanda, de desarrollar actos a título facultativo que englobamos dentro del género de las diligencias preliminares, sean medidas preparatorias, sean medidas de prueba anticipada, y o el beneficio de litigar sin gastos. Todo ese enfoque que ya hemos tratado, que ya hemos profundizado, ubica en el rol protagónico al sujeto activo, a la parte actora o demandante o accionante. Pero hoy vamos a dirigir la mirada, vamos a enfocar el análisis durante prácticamente todo el desarrollo de nuestro encuentro hacia la figura del sujeto pasivo, esto es, hacia el demandado o accionado, aquel que tendrá que, en términos generales, en términos amplios, en esta introducción, que defenderse. Sepan, asuman ustedes que a esta altura del proceso, ya iniciada la demanda, el juez, más allá de que el artículo 337 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación le da la posibilidad, poco utilizada, de rechazar in limine, esto es, sin más trámite, la demanda, o bien de requerir alguna aclaración o precisión, particularmente vinculada con la competencia, lo más probable, lo más frecuente es que, como a todo escrito de las partes, corresponde siempre, como solemos repetir, una resolución del órgano jurisdiccional, porque la jurisdicción es un poder-deber del Estado, digo, lo más probable es que ante la promoción de la demanda, el juez ordene que venga al proceso el demandado para darle la posibilidad de, sigo con los términos genéricos y amplios, de defenderse. Vamos a profundizar hoy, entonces, en el campo de las diversas conductas que puede desarrollar el demandado para ejercer ese derecho de defensa, puesto que a partir del momento en que el actor inicia la demanda y el juez ordena que el demandado comparezca a los estrados del juzgado, este va a quedar ligado a los resultados del proceso. Venir o no, presentarse o no, defenderse o no, desarrollar o no algunas de las vías que hoy vamos a estudiar, constituye una obligación, no, un deber, no, sino una carga procesal. Un ejemplo típico de la noción de carga procesal que hemos estudiado en otra unidad es precisamente contestar la demanda, es precisamente oponer una excepción, es precisamente promover una reconvención. Esto es, cada una de las actitudes posibles, especialmente las positivas
de parte del demandado que veremos hoy constituye un ejemplo de una carga procesal. El demandado, hasta el momento en que se promueve la demanda y es notificado para intervenir en el proceso, gozaba de un estado de libertad. A partir de este momento, como nos remarca Clemente Díaz, a quien sigo en este punto, su status libertatis, usando la expresión en latín, ese estado de libertad terminó. A partir de ahora, quiera o no, él se va a ver ligado, él se va a ver vinculado a los resultados de este proceso. Si se defiende, tendrá posibilidades de que esos resultados lo favorezcan. Si no se defiende, y esto hace al concepto de carga procesal, habrá mayores chances de ser derrotado, de que la pretensión de su contrario, el actor, sea acogida por el órgano jurisdiccional. Ahora bien, a partir de la idea de que concurrir al proceso a ejercer el derecho de defensa es una carga, será el demandado quien tendrá la libertad de decidir cumplir con la carga y desarrollar alguna de las que damos en llamar actitudes positivas, o incumplir la carga y encontrarse en el campo de las actitudes negativas u omisivas. Vamos a ingresar primero al tratamiento de las negativas u omisivas. Y aquí divido esa conducta o esas alternativas que tiene el accionado en dos especies. En primer lugar, decimos que el demandado no se presenta ante el órgano jurisdiccional, no comparece, no se apersona, no concurre, no se defiende, se mantiene en un absoluto silencio. Y aquí voy a agregar un elemento para el análisis. Cuando es promovida la demanda y ésta cumple los requisitos de admisibilidad, nos ubicamos en el artículo 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el juez, vulgarmente decimos, ordena el traslado de la demanda al demandado. Pero allí hay que hacer algunas precisiones. El juez ordenará, dispondrá que el demandado tendrá que cumplir dos cargas. En primer lugar decimos, ordena la citación del demandado. ¿Para qué? Para que concurra ante el juzgado, se presente y constituya domicilio. Vulgarmente, para que dé la cara, para que se apersone, para que se presente en escena en el desarrollo procesal. Primer aspecto, la citación. Concurre y da la cara. El segundo aspecto, además de concurrir, además de dar la cara, además de constituir domicilio procesal, el segundo aspecto es cumple con el emplazamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que se defiende efectivamente, que además de cumplir la formalidad de presentarse y de constituir domicilio, contesta la demanda, ejerce activamente el rol de defensa. Entonces, dos nociones, una, citación, dos, emplazamiento. ¿Y por qué distingo estas nociones? Porque como veremos en esta misma pantalla, hay una opción poco aplicada, pero que a veces se da, en las que estos dos actos se separan y el demandado concurre, se presenta, constituye domicilio, es decir, responde a la citación, pero no responde al emplazamiento, no se defiende, no controvierte, no cuestiona la versión de los hechos del actor,
no cuestiona, no se opone a la pretensión que incluye el actor en la demanda, por razones estratégicas que no voy a profundizar ahora, pero quiero marcarles la división entre las dos nociones, citación y emplazamiento. Por eso, y vuelvo a no presentarse ni comparecer, cuando el demandado no cumple ni la citación ni el emplazamiento, nos ubicamos en esta variante, no presentarse ni comparecer. Y esta variante abre a su vez el campo a dos especies, o si ustedes quieren, dos subespecies del género. La primera, el instituto de la rebeldía. Cuando el demandado no cumple ni a la citación, ni se presenta, ni comparece, ni al emplazamiento, nos ubicamos en el desarrollo de los artículos 59 a 67 del Código Procesal y vamos a concluir que el demandado será declarado rebelde. Tienen allí una captura de pantalla de una resolución del juez que declara la rebeldía del demandado. ¿Qué dice? Buenos Aires, 17 de agosto del 2017, atento el resultado de la cédula obrante a fojas 50/51, no importa el número, decrétase la rebeldía del demandado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 del Código Procesal, perdiendo el derecho a contestar la demanda. Notifíquese. Hágase saber que las sucesivas notificaciones se realizarán por Ministerio de la Ley. Firmado Héctor Vitale, juez. ¿Cuáles son los requisitos para que se declare la rebeldía? Son los siguientes. Primero, supone la debida notificación de la citación y el emplazamiento, esto es, del traslado de la demanda al demandado. Recordemos, como regla general, esa notificación se realiza por cédula, excepcionalmente puede realizarse por oficio, caso de que el demandado sea el Estado nacional, provincial o municipal, o por exhorto diplomático, si el demandado se domicilia en el extranjero, o excepcionalmente, en el caso del artículo 343 del Código Procesal, por edictos. Segundo requisito, que el plazo para contestar la demanda haya vencido. Tercer requisito, que el demandado no se haya presentado ni haya contestado la demanda, es decir, se haya mantenido en total silencio. Y cuarto y último, que el actor haya solicitado la declaración de rebeldía, esto es, el pedido de parte. Cumplidos esos requisitos, el juez los revisa y ante el pedido, ante el escrito de la parte actora, si considera que efectivamente están cumplidos, entonces dicta una resolución como la que ustedes ven en la captura de pantalla. Esto es, declara la rebeldía del demandado. Si no estuvieran cumplidos, dictará una resolución rechazando esta solicitud. ¿Y cuáles son las consecuencias de la resolución que declara la rebeldía? Veamos. Estas consecuencias, estos efectos, se producen en distintos campos. En primer lugar, en materia de notificaciones. Aquí ustedes tienen que recordar que el principio general en materia de notificaciones, según el artículo 133, es que se cursan o se producen
por ministerio de la ley, salvo aquellas expresamente previstas por el artículo 135, pues esas se realizan o se deben realizar por cédula. En el caso del declarado rebelde, se profundiza el esquema de notificaciones por ministerio de la ley, pues todas se cursarán al demandado por esa vía, salvo solamente dos. La resolución que declara la rebeldía, la que ustedes ven en la pantalla, primero, y segundo, la sentencia definitiva. Primer efecto, entonces, en materia de notificaciones. Segundo efecto, en materia de hechos. Los hechos que ha relatado en la demanda el actor y que el demandado, al no contestar demanda, al no defenderse, no cuestiona, no discute, no controvierte, según el artículo 60, generan una presunción de verdad. Esto es, el juez, en principio, presumirá que son verdaderos, que reflejan la realidad de lo ocurrido. Observen ustedes aquí una grave consecuencia de no haber contestado la demanda. Acerca al demandado a una consecuencia o a una sentencia, más específicamente dicho, desfavorable, contraria a sus intereses. Tercero, en el campo de las medidas cautelares, tema que veremos al final del curso. Si el demandado es declarado rebelde, el actor tendrá derecho a obtener una medida cautelar para proteger su crédito, por ejemplo, un embargo preventivo, con mayor facilidad, sin necesidad de acreditar los llamados recaudos de las medidas cautelares, esto es, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela. Y el cuarto aspecto responde a la pregunta, una vez que el demandado ha sido declarado rebelde, ¿puede, no obstante ello, concurrir al proceso? ¿Puede presentarse? ¿Puede constituir domicilio? Esto es, ¿puede responder a la citación? Sí. ¿Pero puede responder al emplazamiento? ¿Puede contestar la demanda? No. ¿Por qué? Porque precluyó su derecho a contestar la demanda. Quiere decir que va a poder intervenir en el proceso, pero lo tomará en el estado en que se encuentra. El proceso no retrograda. Así que aquellos actos que me veo impedido de realizar porque no los cumplí temporáneamente, ya no los voy a poder cumplir. No obstante que voy a poder tomar intervención en el proceso. Bien, ¿y en qué se diferencia la rebeldía de la llamada incontestación de la demanda? La verdad es que las diferencias no son esenciales, no son sustanciales. ¿Por qué? Porque los requisitos para la contestación, para la hipótesis de incontestación de la demanda son muy parecidos. Esto es, ¿hay debida notificación? Sí. ¿Hay vencimiento del plazo para contestar la demanda? Sí. ¿Hay silencio del demandado en ese plazo? Sí. Pero lo que no hay es un pedido de parte para que se declare la rebeldía. Configurados los tres primeros requisitos, pero no el último, ¿el proceso puede continuar? Sí, el proceso puede continuar. ¿Pierde el derecho a contestar la demanda el demandado que no se presentó? Lo pierde. ¿Por qué? Porque su derecho precluyó. ¿Por qué? Porque los plazos son perentorios. Recuerden que un plazo es perentorio cuando transcurrido el acto ya no se puede realizar porque la oportunidad queda liquidada definitivamente, mediando o no
un pedido de la parte interesada, mediando o no una declaración judicial. Así que el único requisito que aquí no se va a dar en la incontestación es el pedido de parte. Y los efectos son no exactamente iguales, pero son similares. Se aplican específicamente los artículos 41 y 356 del Código Procesal. Esto es, ¿podrá el demandado controvertir los hechos? No. ¿Se va a aplicar el artículo 60? No. Se va a aplicar un artículo que veremos luego, hoy, en el desarrollo de la clase, que es el 356, particularmente en orden al inciso primero. Esto es, los hechos que el demandado no cuestionó, podrá el juez tomarlos como ciertos. Los documentos que el demandado no cuestionó, los tendrá por auténticos el juez. Volveré sobre este punto más adelante cuando veamos la contestación de la demanda. Y en materia de notificaciones, como aquí no hay declaración de rebeldía, hay solo dos casos, dos resoluciones, que el juez ordenará que se notifiquen por cédula. Coincide con la rebeldía la sentencia definitiva, y se diferencia de la rebeldía la notificación de la audiencia de absolución de posiciones. Vean allí el artículo 41 del Código Procesal. Muy bien. Y la otra posibilidad que les presenté antes, dentro de las negativas u omisivas, se verifica cuando el demandado contesta, o mejor dicho, responde a la citación, concurre, se presenta ante el juzgado, constituye domicilio procesal, constituye domicilio electrónico, pero no contesta la demanda. Aquí no vamos a poder decir que no se presentó ni compareció, vamos a decir se presentó, pero lo que no hizo es ejercer activamente el derecho de defensa. En este caso, se van a cursar las notificaciones que corresponda, que el Código Procesal ordene, según el artículo 135, por cédula, pero no se defendió, con lo cual se van a aplicar también los efectos que estudiaremos luego del 356, inciso primero, generando también una presunción a favor del demandado. Aquí el demandado va a tener un control mayor del proceso, aunque va a estar expuesto a las consecuencias graves derivadas de no haber contestado la demanda. Muy bien, pero vamos ahora a profundizar en las llamadas actitudes positivas del demandado, cuando efectivamente, salvo en el allanamiento, se defiende, cuestiona los hechos que relata el demandado, pide que no sea acogida la pretensión del demandado, que sea rechazada. Noten ustedes que en esa imagen que está en la parte inferior de la pantalla, lo que pretendo es formularles una advertencia. Aunque ustedes aún les parezca que están un poco lejos de ser abogados y de actuar como abogados, no quiero que les ocurra que ustedes sean demandados por su cliente, su ex cliente, por haber cometido una negligencia profesional. Decíamos en otra clase que la obligación del abogado es una obligación de medios, que no puede asegurar un resultado, pero en el campo de esa obligación de medios se encuentra, por ejemplo, ejercer debidamente o desarrollar debidamente esos medios. Y a esta altura, el acto, así como la demanda, es central dentro de la tarea del abogado cuando es patrocinante o apoderado del actor. Ahora, la contestación de la demanda o cualquiera de las actitudes
positivas que vamos a desarrollar marcan un rol central también para el abogado, patrocinante o apoderado del demandado. Si fuera ajedrez, decíamos que la demanda marca la apertura, la o las jugadas de apertura. La contestación de la demanda y demás actitudes positivas del demandado marca la defensa. Las cartas quedan echadas. Y estos requisitos que vamos a ver a partir de ahora mostrarán o no un desempeño diligente por parte del abogado de la demandada. En primer lugar, vamos a ocuparnos de las llamadas excepciones de previo y especial pronunciamiento a desarrollar por el demandado. Según nuestro Código Procesal, están previstas entre los artículos 346 y 354. Ahora bien, voy a dar un concepto general de estas llamadas excepciones. Se trata de un conjunto de articulaciones que puede deducir el demandado con fundamento en el principio de economía procesal, alguna de las cuales traerá como consecuencia que el proceso se suspenda, las llamamos dilatorias, y otras traerán como consecuencia que el proceso quede definitivamente liquidado, las llamamos perentorias. La división, la clasificación entre excepciones dilatorias y excepciones perentorias es la más difundida. Sigo aquí a Lino Palacio. Nosotros vamos a ver, y esta es la diapositiva que tienen en la pantalla, una clasificación algo más profunda, y sigo aquí a Carlo Carli, que retoma las ideas de von Bülow y que Falcón también desarrolla. Estamos ahora tratando una serie de temas que, mencioné el principio de economía procesal, conviene tratar como regla general dentro de la etapa constitutiva, dentro de esta primera etapa. ¿Por qué las llamamos excepciones de previo pronunciamiento? Por esta razón. Porque como regla general son tratadas, esto es, introducidas, discutidas y decididas sin avanzar hacia la etapa procesal siguiente, sin avanzar hacia la etapa probatoria. Por ejemplo, si el demandado sostiene que el derecho a reclamar del actor está prescripto, tomemos una hipótesis para desarrollar en la clase de hoy en lo sucesivo. Si el actor es el asegurado que contrató una póliza de seguros con el demandado, que es la compañía de seguros, para cubrir el riesgo de granizo, es decir, si se produce una situación climática de granizo que le produce daños a su automotor, la compañía de seguros deberá responder. Producido el siniestro, la compañía de seguros no responde porque considera que no se ha producido verdaderamente una situación climática que quepa describir o calificar como granizo, y el asegurador considera que sí. No hay acuerdo en la mediación, llegan a un proceso, llegan a un litigio. Si el demandado sostiene que el reclamo del actor está prescripto porque corresponde aplicar el plazo de 1 año de la ley de seguros y
el actor ha iniciado la demanda a los 3 años del reclamo, supongamos, entonces el demandado va a plantear la excepción de prescripción, artículo 346 del Código Procesal. ¿Y qué quiere decir que es de previo pronunciamiento? Quiere decir que como regla no vamos a avanzar hacia la etapa procesal siguiente, esto es la etapa probatoria, hasta tanto este punto no quede decidido. ¿Y por qué? Porque si el juez admitiera el planteo del demandado y declarara prescripto el derecho del actor, entonces no avanzaríamos en el proceso hacia la etapa procesal siguiente. No tendría sentido continuar el desarrollo del proceso. El proceso aquí terminaría. Excepción perentoria. Por eso, el principio de economía procesal aconseja tratar y esclarecer estos temas a esta altura. ¿Y qué quiere decir que son las excepciones de especial pronunciamiento? Quiere decir que tramitan por una vía de incidente y el juez decide estos planteos con una resolución específica, una resolución que acoge o desestima el planteo, pero que se dicta particularmente para tratar este punto. Muy bien, para Palacio las excepciones son dilatorias o son perentorias. Nosotros vamos a sostener la existencia de 3 especies de este género. En primer lugar, y empiezo por el final de esta pantalla, diremos, el demandado puede plantear una defensa. Esto quiere decir, el demandado sostiene que el actor no tiene derecho a formular este reclamo. El ejemplo lo damos con anclaje en el artículo 347, inciso 3 del Código Procesal. La excepción de falta de legitimación. Si el trabajador inicia una demanda por una relación laboral no registrada, era un mozo y reclama porque fue despedido y estaba en negro, y no sabe verdaderamente quién es el empleador, inicia la demanda contra quien él cree que es el empleador, era la persona que estaba en la caja y manejaba el dinero, pero resulta que esa persona también era un empleado. Entonces, cuando le notifican el traslado de la demanda, viene y contesta y plantea una excepción de falta de legitimación pasiva y dice, yo no soy el empleador, yo era un compañero de trabajo, el empleador era otro. Está sosteniendo que él no es el titular de la relación jurídica sustancial. Y entonces este tema, como regla, corresponde que sea resuelto antes de avanzar, porque si verdaderamente no es quien la ley de fondo dice que es el empleador y tiene que responder por las obligaciones de un empleador, no tendría sentido seguir con el proceso. Esa es una defensa. No hay o no se cumple la cualidad de ser titular de la relación jurídica de fondo. Luego, voy a la categoría de excepciones propiamente dichas. Aquí no analizamos la cuestión del derecho. Aquí vamos a quedarnos en el concepto de pretensión. En el ejemplo, sigo la línea del caso anterior. Se demanda claramente al empleador, la sociedad anónima demandada, la que contrató al mozo. Pero el mozo inicia la demanda 3 años después de haber sido despedido. Entonces viene el empleador demandado y sostiene, aquí se ha producido la prescripción. El actor no tiene la posibilidad de ejercer válidamente la pretensión. ¿Por qué?
porque transcurrido el plazo previsto por la ley, el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite que un empleado reclame por el incumplimiento de su empleador dentro del plazo de 2 años. Aquí han pasado 3, se ha producido la prescripción. Ejemplo de excepción propiamente dicha. Y en tercer lugar, los impedimentos procesales. ¿Qué ocurre aquí? Aquí no analizamos ni el derecho, sería una defensa, ni la pretensión, sería una excepción propiamente dicha, sino que analizamos los presupuestos procesales. Esto es, los requisitos válidos para la constitución de una relación procesal. Analizamos el proceso. Ejemplo, la llamada excepción de incompetencia del artículo 347, inciso primero. La demanda es iniciada ante la Justicia Nacional en lo comercial. Viene el demandado y plantea, este asunto es de competencia de la Justicia Nacional en lo civil. Señor juez, usted es incompetente. O bien, el ejemplo del artículo 347, inciso segundo. El actor, dice el demandado, es un niño y no actúa asistido por sus representantes legales naturales, representado por sus progenitores. Entonces hay un defecto en la representación del actor o hay un defecto en la capacidad civil del actor. Es decir, no se cumple el impedimento procesal o el presupuesto procesal de competencia para el primer ejemplo o de personería para el segundo ejemplo. Viene el demandado y plantea el impedimento procesal de incompetencia o el impedimento procesal de falta de personería. No analizamos ni la pretensión ni analizamos el derecho. Nos quedamos en un plano anterior. Este proceso no puede funcionar debidamente si esos presupuestos no están cumplidos. Hagamos una recorrida por el artículo 347 del Código Procesal, mencionemos cada uno de ellos y encuadrémoslo en la categoría de impedimentos, excepciones o defensas, y también para ejercitar en la categoría de dilatorias o perentorias. La incompetencia del artículo 347, inciso primero, quedó dicho, es un impedimento procesal. Subsanado el defecto, como regla, el proceso continúa. Y desde el punto de vista de dilatorias o perentorias, será una excepción dilatoria si el proceso tramita ante la Justicia Nacional y el juez acoge la excepción de incompetencia y dispone la remisión del expediente al juez dentro de la competencia de la Justicia Nacional que considera competente. Ver para los efectos 352 y 353 del Código Procesal. En cambio, si el juez nacional considera que es competente un juez federal o un juez de otra circunscripción territorial, el expediente se archiva y entonces será una excepción perentoria. 347, inciso 2, falta de personería, sea por falta de capacidad civil para actuar en juicio, un adolescente como regla no puede actuar por derecho propio. Si actúa por derecho propio, procederá la excepción de falta de personería, porque no tiene capacidad civil. O bien, si un abogado se presenta con un poder especial para actuar en determinado juicio, pero lo usa para actuar en otro juicio, procede la excepción de falta de personería. ¿Por qué? Por falta de representación suficiente. Es un impedimento procesal y es una excepción dilatoria. Subsanado el defecto, el proceso continúa. Si no se subsana el defecto, será una excepción perentoria.
347, inciso tercero, falta de legitimación. Es, como quedó dicho, una defensa, y desde el punto de vista de la clasificación que tenemos de la otra clasificación, la de Palacio, digo, será una excepción perentoria. Si procede la excepción de falta de legitimación pasiva, porque el empleador, el demandado acredita que no es el empleador, el proceso termina, el proceso se archiva. 347, inciso cuarto, la litispendencia. ¿Qué es la litispendencia? Se trata de una excepción que supone que se ha iniciado un proceso y luego se inicia otro proceso. Y en el segundo proceso, los elementos de la relación jurídico-procesal coinciden con los del primero. Esto es, mismos sujetos, mismo objeto, misma causa. Se define la litispendencia como la situación en que se alia un proceso cuando se verifica un segundo proceso en el que coinciden los tres elementos de la relación jurídico-procesal. Y esto no es admisible. No pueden tramitar dos procesos sobre la misma temática entre las mismas personas. Dada esta situación, si el demandado plantea la litispendencia por identidad y prospera, el segundo proceso se archiva, será perentoria. Y dentro de la clasificación que tenemos en la pantalla será un impedimento procesal por la violación del presupuesto de proceso único articulado. Inciso quinto, defecto legal en el modo de proponer la demanda. Viene el demandado y plantea: no se entiende lo que dice la demanda, no entiendo el relato de los hechos, 330, inciso cuarto, no entiendo cuál es la pretensión del actor, 330, inciso tercero, por ende no me puedo defender. Se ha violado mi garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Aquí estamos frente a un impedimento procesal, pues se viola el presupuesto procesal de claridad. Y en el caso de la otra clasificación, estamos frente a una excepción dilatoria, puesto que el juez le va a dar una oportunidad al actor de subsanar el defecto. Subsanado el defecto, el proceso continúa. Si el defecto no es subsanado, entonces será una excepción perentoria, pues el proceso se archiva. El inciso 6 alude a la excepción de cosa juzgada, que está emparentada con la litispendencia. Aquí también hay dos procesos en trámite, aquí también hay dos procesos. La diferencia es que en el segundo, el segundo, se inicia cuando el primero ya terminó y la sentencia que se dictó en el primero alcanzó valor de cosa juzgada. Y el juez, por ejemplo, declaró que hubo granizo y que la aseguradora debe pagar la indemnización. Por lo tanto, no es posible que la aseguradora promueva un segundo proceso para poner en crisis lo decidido en el primero. Si lo hiciera, el demandado en ese proceso, que será el asegurado del primer proceso, planteará la cosa juzgada y dirá: este tema ya no se puede discutir. Será desde la perspectiva de la clasificación que tenemos en pantalla una defensa, y desde la perspectiva de Palacio será perentoria. El inciso séptimo alude a la transacción, la conciliación y el desistimiento del derecho, que estudiaremos cuando veamos los modos anormales de terminación de proceso. Solo les doy un ejemplo. Si el proceso termina por conciliación, esto es un acuerdo al que arriban las partes con la intervención del juez y que el juez aprueba antes de la sentencia, según el cual la aseguradora
acepta pagarle al asegurado determinada suma de dinero y se la paga, luego el actor, el asegurado, no podrá promover otro proceso para reclamar una diferencia, porque el acuerdo conciliatorio produce el mismo efecto que la cosa juzgada. Por lo tanto, será defensa y será excepción perentoria. Bien, y redondeo para terminar esta primera parte de la clase. Las excepciones de previo especial pronunciamiento se oponen dentro del mismo plazo que el demandado tiene en el proceso de conocimiento ordinario, único proceso en el que se pueden deducir, que el demandado tiene para contestar la demanda. Esto es dentro de los 15 días desde la notificación del traslado de la demanda. Se sustancian, es decir, del planteo de la excepción se le confiere traslado al actor. Esa resolución se notifica por cédula. El actor tiene un plazo de 5 días. ¿Para qué? Para retrucar, para contestar el traslado de la o las excepciones. Luego podrá haber una etapa probatoria dentro de este incidente, se producirá la prueba y el juez dictará una resolución admitiendo o rechazando la excepción. Como regla, decíamos, todas las excepciones se deciden dentro de la etapa introductiva, salvo alguna situación particular que encontramos en el inciso tercero, la excepción de falta de legitimación, y en el artículo 346, la excepción de prescripción. En ambas hipótesis, si se requiriere producción de prueba, el juez podrá diferir el tratamiento de la excepción para la sentencia definitiva. Soy consciente que para poder desarrollar estos puntos he avanzado con alguna rapidez, de manera tal que quedo atento como siempre a vuestras dudas o consultas, sea por vía del campus, por vía del correo electrónico o cuando llegue el momento en nuestras clases presenciales. Hacemos un pequeño descanso, doy por terminada la primera parte de la clase y luego continuamos.